Yeshua, el Mesías, el que rompe cadenas, parte 15. Tentado a hacerlo a su manera. Cuando yo era niño, recuerdo que después de jugar horas el atardecer con los otros niños en mi pueblo, ya mamá y papá nos llamaban a dormir, por ahí a las 9:00 y entonces nos decía mi madre ahora a orar antes de dormir. Y no queríamos, llorábamos, pataleábamos. ¿Por qué? Siendo que hemos estado horas y horas jugando, pero ahora de pronto nos daba sueño, no queríamos perder el tiempo, de unos 3 minutos que duraba la oración a 5 minutos al máximo. Así es, siempre nos oponemos a las cosas del Eterno. Estamos tentados a hacer las cosas a nuestra manera. ¿Cuál es la diferencia entre pecado y tentación? ¿Usted entiende esta diferencia, hermano amado? El acto mismo y la tentación. Muchos creyentes adultos luchan con esta diferencia. Quedan bombardeados por pensamientos tentadores y concluye que son algo depravados. Igualan la tentación con el pecado. Pero inclusive Yeshua fue tentado en todo, dice. Pero ¿qué dice a continuación? Menos en el pecado. Pero sin pecado, Hebreos 4:15. Mientras estamos en el mundo, somos bombardeados por toda clase de tentaciones, expuestos, así como lo estuvo Yeshua. Pero Él no pecó, y nosotros tampoco debemos pecar. 1 Corintios 10:3. Vamos a definir ahora qué es tentación y qué es pecado, para que pueda reconocer fácilmente y así desechar rápidamente la invitación de Satán para hacer las cosas a su manera, como decía Frank Sinatra, a mi manera. ¿Cuál es la base de la tentación? Desde Adán, cada ser humano ha nacido en este mundo estando físicamente vivo, pero muerto espiritualmente, como dice en Efesios 2:1. Estábamos muertos en delitos y pecados. En nuestro progreso y desarrollo natural y sin ninguna relación con el Eterno, aprendimos a vivir independientemente de Él e intentamos suplir nuestras necesidades aparte de Él. Desarrollamos patrones de pensamiento, hábitos de comportamiento que centraban nuestros intereses en nosotros mismos. Cuando nacimos de nuevo, quedamos espiritualmente vivos, pero nuestra carne sigue en este mundo. Una arraigada colección de costumbres egoístas que aprendimos cuando estábamos espiritualmente muertos. Permanece aún para retar nuestro compromiso de andar en el espíritu. La esencia de la tentación es la idea de satisfacer las necesidades humanas legítimas por medio de recursos del mundo, de la carne y los demonios. 3. Como lo dice la palabra. En vez de que nosotros satisfagamos todo esto por medio del Mesías, ya las necesidades humanas, Filipenses 4:19 nos habla de esto. Cada tentación es una invitación a vivir independientemente de Elohim. El poder de la tentación depende del poder de las fortalezas que desarrollaron en nuestras mentes y corazones, mientras aprendíamos a vivir independientes. Por ejemplo, si usted creció en un hogar cristiano donde las revistas sucias y programas de TV con valores morales dudosos no se permitían, el poder de tensiones sexuales en su vida no será tan grande como el de aquellos que nacieron en un hogar donde estaban expuestos a material pornográfico, por ejemplo, porque sus necesidades legítimas de amor y aceptación se suplieron por padres amorosos, quienes también le protegieron de ser expuesto a los medios ilegítimos de establecer su identidad y su valor. La persona que haya crecido en un ambiente de inmoralidad y liberalismo sexual experimentará una lucha más intensa con la tentación sexual después de llegar a ser creyente.
simplemente porque esa fortaleza estuvo bien establecida antes de que naciera de nuevo. Vamos a ver qué es algo bueno en exceso. Eso es lo que Hasatán utiliza. La mayoría de nosotros no somos tentados a cometer pecados obvios como el robo a mano armada, asesinato y otras cosas terribles. Satán es demasiado astuto y sutil para hacer eso. Sabe que nosotros reconocemos el mal de inmediato a ese nivel y vamos a rechazar. Nos negaremos. Más bien su táctica es tentarnos a forzar algo bueno más allá de las normas permitidas, más allá de la voluntad de Elohim, hasta que se convierte en pecado. No trata como, o más bien, él suele hacer como la rana que se metió, que la pusieron en una olla, en agua fría, ponen en la estufa y va calentando y ella va consintiendo poco a poco hasta que muere. Porque si de una lo pusiéramos en el agua caliente, ella escapa, ¿verdad? Entonces, de esa manera actúa Satán, poco a poco. Él lentamente aumenta el calor de la tentación con la esperanza de que no notemos que estamos cerca del límite de la voluntad de Elohim y saltemos de la olla antes de que algo bueno se convierta en pecado. Shaul Paulo escribió: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. 1 Corintios 6:12. No veía, dice él, más que semáforos con luces verdes en cada dirección de la vida creyente, de la vida mesiánica. Todo es bueno y lícito para nosotros porque somos libres del pecado y ya no estamos bajo la condenación de la ley, es decir, el castigo por la desobediencia de la ley. Pero Shaul también sabía que si nos sobrepasamos irresponsablemente en cualquiera de estas direcciones buenas y lícitas, terminaremos pasando el semáforo rojo de la voluntad de Elohim y eso es pecado. Estas declaraciones que vienen, vamos a ver cómo es que si exageramos resultan en actos pecaminosos donde somos tentados a llevar cosas buenas más allá de los límites. El descanso físico es bueno, pero se convierte en flojera si exageramos. La quietud se vuelve falta de comunicación. La habilidad de sacar ganancia se vuelve avaricia. El placer de vivir se vuelve irresponsabilidad. El placer físico se vuelve sensualidad. El interés en las posesiones de otros se vuelve codicia. El gusto de los alimentos, glotonería. El cuidado de uno mismo, egoísmo. El respeto de uno mismo deviene en altivez. La comunicación se vuelve chisme. La cautela, incredulidad. La actitud positiva, insensibilidad. El enojo se vuelve furia y mal genio. El amor fraternal se vuelve sobreprotección. Juzgar se vuelve crítica. La amistad con alguien del mismo sexo se vuelve en homosexualidad o lesbianismo. La libertad sexual se vuelve en inmoralidad sexual. Ser concienzudo se vuelve en ser perfeccionista. La generosidad se vuelve en desperdicio. La protección propia se vuelve en falsedad y la precaución se vuelve en temor. Vamos a ver ahora el temor en contraste del crecimiento. En Primera de Yohanan, capítulo 2, 12 al 14, describe 3 niveles de crecimiento mesiánico en relación con el pecado. Se habla del nivel de hijitos, o sea, niños, del nivel de jóvenes, ya más mayores, y del nivel de padres, ya gente madura. El primer nivel, cuando dice os escribo hijitos, es comparado en el verso 12
Los hijitos de la fe, caracterizados por el hecho de que sus pecados han sido perdonados y poseen un conocimiento del Eterno, en otras palabras, están en la familia del Todopoderoso y han sido liberados de la pena del pecado, pero no han crecido a plena madurez. El segundo nivel es de jóvenes, versos 13 y 14. Son los que han vencido al maligno. Son creyentes que están creciendo agresivamente y que son fuertes porque la palabra de Elohim permanece en ellos. Conocen la verdad y cómo usarla para resistir a Satán en la batalla y en sus mentes. Ya no están atados a las costumbres incontrolables y han resuelto los conflictos personales y espirituales que impiden que muchos creyentes experimenten libertad en el Mesías. Son libres y saben cómo permanecer libres. El tercer nivel es de padres, versos 13 y 14 también. Quienes han desarrollado un conocimiento profundo de Elohim, su fe está fundada de manera segura en una relación íntima y amorosa con Elohim, lo cual es la meta de nuestro crecimiento espiritual. Habiéndonos retado a combatir el poder del pecado en nuestra vida por medio del compromiso del crecimiento, Yohanan continúa describiendo las avenidas por medio de las cuales Satán nos tienta. Entonces, ¿cuáles son los medios de tentación? Usted estará mejor preparado para vencer la tentación y resistirla cuando reconozca que, de acuerdo a las Escrituras, solo hay 3 medios por los cuales Satán nos suele tentar para actuar independientemente del Eterno. Un resumen de esto está en las instrucciones de Juan, en su primera carta 2:15 al 17, donde dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, ¿verdad? Porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Entonces ahí vemos deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Entonces son apetitos físicos los deseos de la carne con sus gratificaciones en este mundo. Los deseos de los ojos atraen intereses egoístas y ponen a prueba la palabra de Elohim. La vanagloria de la vida es la autopromoción y la autoexaltación. Satán confrontó tanto al primer Adán como al segundo, que es el Mesías, por medio de cada uno de estos 3 medios de tentación. El primer Adán falló, y nosotros seguimos sufriendo los resultados de ese fracaso. Pero el postrer Adán, Yeshua el Mesías, se enfrentó a la triple tentación de Satán sin titubeos y salió triunfante. En él tenemos por eso los recursos y el poder de conquistar cada tentación que Satán nos lance. Tenemos el poder, ¿ya? Los deseos de la carne. Vamos a ver. Satán primeramente se acercó a Eva, por medio de los deseos de la carne. Sembró duda en su mente en cuanto al fruto del árbol, cuando dijo: ¿con que Dios ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto? Eva le contesta: no, Elohim dijo que no comamos del que está en el centro. Podemos comer de los demás, pero del centro no lo toquemos ni siquiera para que no muramos. ¿Sí? Génesis 3:3. Pero Satán había tentado su apetito por el fruto prohibido, y ella vio que el árbol era bueno y agradable, dice para comer. Verso 6. Al ceder a los deseos de la carne, contribuyó a la caída de ambos. Satán también tentó a Yeshua por medio de los deseos de la carne, después del ayuno de 40 días en el desierto, y él vio que su punto débil era el alimento. Por eso le dijo: si eres hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan, y listo. Estás hambriento, sacia
tu hambre. Mateo 4:3. Satán no es omnisciente, tampoco es ciego. Sabía de la aparente vulnerabilidad de Yeshua a la tentación física, lo había observado por 40 días, él también lo está observando a usted. Buscando puntos débiles en sus apetitos físicos por comida, descanso, comodidad, sexo. La tentación es mayor cuando le agobia el hambre, el cansancio y la soledad. La tentación de los deseos de la carne está diseñada para alejarnos de la voluntad de Elohim y servir a la carne. Gálatas 5, 16, 17. No hay nada pecaminoso en sí, en el comer, ¿sí? No es nada malo. No había nada intrínsecamente maligno en el fruto prohibido del huerto del Edén. El comer es una necesidad legítima y Elohim creó el alimento para que pudiéramos suplir esa necesidad. Pero en referencia al fruto de un árbol X, él dijo, no comerás. Ahí está. Y al comerlo, Adán y Java violaron la voluntad del Eterno y actuaron de manera independiente de él. Estaban diciendo, yo hago lo que me da la gana. De igual manera, no hubiera sido malo que Yeshua comiera pan al final de su ayuno, salvo que no era la voluntad del Padre que lo hiciera en ese momento. Yeshua respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra, de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Mateo 4:4. Sin importar lo deseable que le pareciera un pan, en su estado hambriento, no tenía intenciones de actuar independientemente de la voluntad del Padre al aceptar la oferta de Satán. La vida que Yeshua mostró fue una vida totalmente dependiente de su Padre. Juan 5:30, Yohanan 6:57, etc. Cuando Satán le tiente por medio de los deseos de la carne, le invitará a satisfacer sus necesidades físicas de manera fuera de los límites de la voluntad del Eterno. Comer es necesario y correcto, pero comer demasiado, comer cosas indebidas o permitir que el alimento controle su vida es malo. El sexo fue creado por Elohim para ser hermoso, satisfactorio y bueno. Pero el sexo fuera del matrimonio, lesbianismo, homosexualidad y cualquier otra cosa indebida, el sexo egoísta, están fuera de los límites y conducen a las ataduras. Cuando se sienta tentado a satisfacer sus necesidades físicas legítimas, al actuar independientemente de Elohim, usted está siendo tentado por medio de los deseos de la carne. Cuando resiste las tentaciones de los deseos de la carne, está declarando su dependencia en Elohim para sus necesidades naturales. De esta manera está permaneciendo en la vid y está aprovechando los recursos que Yeshua mencionó en Yohanan Juan 15:5. Pero cuando cede a la tentación en esta área, sufrirá como creyente infructuoso porque separado del Mesías nada podemos hacer. Vamos ahora a los deseos de los ojos. Es el segundo medio de tentación. También lo hizo con Adán y Java. La mentira en relación a las consecuencias de desobedecer a Elohim. Le dijo, serán abiertos vuestros ojos. Elohim había dicho que la muerte seguramente acompañaría a la desobediencia, pero Satán dijo, no moriréis. Génesis 3:4. Estaba atrayendo el sentido de Java de autopreservación al asegurarle falsamente que Elohim les había mentido, se había equivocado. No lo escuches a él, escúchame, yo estoy queriendo tu bien. Haz lo que te parece bien a ti, lo que la nueva era ahora, ¿no? Sé feliz a tu manera, haz lo que te gusta, ¿sí? Entonces él insistió. El fruto prohibido le parecía hermoso a la vista. Verso 6. Así que Adán y Java pasaron por alto el mandamiento de Elohim para hacer lo que les pareciera sería para su beneficio. Lo que les parecía. Los deseos de los ojos sutilmente nos alejan de la palabra del Eterno y carcomen nuestra confianza en Él.
Vemos lo que el mundo nos ofrece y lo deseamos más allá de nuestra relación con el Eterno. Empezamos a creer más en nuestra propia perspectiva que en los mandamientos y promesas del Eterno. Impulsados por los deseos que vemos, nos alborozamos creyendo que lo necesitamos y quedamos engañados al pensar que Elohim quiere que lo tengamos, suponiendo equivocadamente que el Eterno no nos negará nada bueno. Entonces deseamos reclamar su prosperidad. En vez de confiar en el Eterno de todo corazón, adoptamos la actitud de compruébalo si puedes. Esa era la esencia de la segunda tentación de Satán para Yeshua. Si eres hijo de Dios, échate abajo, dijo, desde la punta del templo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo sabe la Biblia, le citó la Biblia, Salmo 91. Pero Yeshua no estaba a punto de jugar un juego de compruébalo si puedes. Yeshua le dijo: escrito también está, no tentarás al Señor tu Elohim. Verso 7. Dice Neil Anderson que cuando era pastor, algunos miembros de su iglesia involuntariamente cedieron a la tentación de probar al Eterno. Un querido amigo se estaba muriendo de cáncer, dice. Se corrió la voz por toda la iglesia de que 4 testigos independientes habían declarado que David no moriría, porque así se lo había revelado el Eterno. A lo que varios exclamaron que era maravilloso que Dios quiera sanar a David. 3 semanas después, David falleció. Yo escuché decir también aquí en Perú, donde estoy, que dice que el fundador de una religión de israelitas del Nuevo Pacto Universal, ellos dice que alguien dijo que iba a resucitar, murió su líder, creo que lo velaron no sé cuántos días, y no resucitó, y está bien muerto. Ahora han hecho otra mentira más grave que dicen que es el hijo de él, es la reencarnación de él. ¿Qué tal eso? Terrible, ¿no? Y le dicen Dios. Bueno, yo no sé, no quiero repetir, pero así. Una vez he visto, sí, en una plaza en Trujillo, donde estaban con la foto de un tal Jonah. Entonces, de esa manera, es que si hubiera sido el Eterno el que les había dicho a esas 4 personas, entonces, ¿qué sería Dios? Un mentiroso, porque murió. ¿Pero acaso es mentiroso el Eterno? Claro que no. Él es la verdad. Los mentirosos son los que escuchan a los espíritus de mentira. Entonces el padre de las mentiras, que es Satán. Los espíritus engañadores habían circulado una mentira en cuanto a David para intentar destruir la confianza de la congregación en el Todopoderoso. Elohim no está bajo ninguna obligación para con nosotros, solamente tiene obligación para sí mismo. No hay manera alguna de que usted maquine las palabras de una oración para que Elohim se vea obligado a responder. Hay gente que dice, ya oré, pero ¿recibiste la respuesta? ¿Sí? Entonces, eso no solo distorsiona el significado de la oración, sino que nos pone en la posición de Dios. Como decir, en vez de orar, le diste órdenes al Eterno y Él está en la obligación de responder. No, tú eres el siervo, no Él. Los justos vivirán por la fe en la palabra escrita, ¿sí? Pero los justos, o sea, ¿quiénes son los justos? Los que obedecen. Y no exigirán al Eterno que Elohim compruebe que es Dios, al cumplir caprichos y deseos humanos, sin importar los nobles que sean. A nosotros nos tiene que probar Él, no nosotros a Él. La vanagloria de la vida, en tercer lugar, el tercer medio. Los deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. El tercer medio de la tentación es el centro de movimiento de la nueva era. La tentación de dirigir nuestro destino, de gobernar nuestro mundo, de ser nuestro propio Dios. Hoy en día los que hablan de chakras, de karmas, de reencarnación de energías y tanta cosa ahí, ¿no? Satán tentó a Java en cuanto al fruto prohibido. El día que comas de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Elohim, conociendo el bien y el mal. Génesis 3:5. Entonces, la oferta de Satán era un deseo exagerado de nuestra propensidad puesta por Elohim de gobernar.
No debes estar satisfecha con gobernar debajo de Dios, del Eterno, parecía decirle, cuando tienes el potencial de ser como Él mismo. Cuando ella convenció a su marido y ella misma que era codiciable para alcanzar sabiduría, verso 6, entonces comió y dio a su marido. La promesa de Satán de que la pareja sería como Elohim no era más que una mentira. Cuando Adán y Eva se dieron a su tentación, no llegaron a ser dioses. Ni nadie ha llegado hasta ahora a ser Dios de los seres humanos, de este mundo, como Él había prometido. Más bien, cayeron de la posición de gobernar con el Eterno y Satán llegó a ser el Dios de este mundo después de haber eliminado a Adán y Java exactamente como lo había planeado. Satán intentó el mismo truco con Yeshua. Dice que lo llevó a un monte alto, le mostró todos los reinos de la tierra, toda su pompa y su gloria y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Mateo 4, 8, 9. Yeshua no retó el derecho de Satán de ofrecerle los reinos del mundo y su gloria. Puesto que Satán era el Dios de este mundo, los reinos habían sido de él desde que Adán y Java cedieron su derecho en la primera tentación. Sin embargo, al meditar en esto, la oferta de Satán era bastante ridícula. ¿Por qué había de ser tentado Yeshua a alabar a Satán a cambio del mundo cuando él ya era el dueño de todo el universo? Así que respondió, vete Satán, escrito está, al Señor Adonai adorarás solamente y a Él solo servirás. Vete. Verso 10. La tentación de la vanagloria de la vida tiene como fin alejarnos de la alabanza al Eterno y destruir nuestra obediencia a Él al insistir que tomemos el mando de nuestras propias vidas. Cuando sea que usted sienta que no necesita de la dirección o ayuda de Elohim, que puede manejar su vida sin consultarlo a Él, que no necesita postrarse ante nadie, tenga cuidado. Esa es la vanagloria de la vida. Quizá crea que se está sirviendo a sí mismo. Pero cuando uno deja de adorar y servir a Elohim, en realidad está alabando y sirviendo a Satán, lo cual él desea más que nada. En contraste, su vida debe estar caracterizada por la alabanza humilde al Eterno y la obediencia. Recuerden, se perciben tres asuntos críticos en estos tres medios de tentación. La voluntad de Elohim en su vida, que se expresa por medio de su dependencia de Él. 2. La palabra de Elohim en su vida, que se expresa por medio de la confianza en Él. 3. La alabanza de Elohim en su vida, que se expresa por medio de la obediencia a Él. Más que todo, no tanto por las palabras que le diga. Cada tentación que le lance Satán cambiará uno o más de esos valores, ¿sí? Él le observará para saber cuáles son sus debilidades, le tentará en cualquier área donde no esté protegido. Entonces, dos de nuestros apetitos más grandes, ¿por qué entretenemos pensamientos tentadores que son contrarios a la palabra, a la voluntad de Él? Seamos honestos, lo hacemos porque queremos. No nos sentimos tentados con comidas que no nos gustan, con personas no atractivas del sexo opuesto, con promociones que no deseamos. No. El gancho de la tentación es la garantía del diablo de que quedaremos satisfechos si recibimos lo que creemos desear y necesitar fuera de la voluntad del Eterno. No lo crea. Nunca podrá satisfacer los deseos de la carne. Más bien, benditos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dijo el Mesías en Mateo capítulo 5, 6. Solo al sustentar las relaciones correctas, al vivir por el poder del Espíritu de Santidad, entonces al experimentar el fruto del Espíritu, quedará satisfecho. Amén. Le invitamos a ver el siguiente video, donde estaremos hablando en la otra parte sobre este tema de no hacerlo a su manera. No sea como Frank Sinatra que dice, a mi manera. No. ¿Quién estuvo con ustedes? Shaliah Yehoshua Ben Sadok de las Congregaciones Israelitas Mesiánicas.
en Santa Cruz para el mundo. Dele like, suscríbase, es gratis. Comparta, recomiende. Los leo en los comentarios.